¿Por qué le gusta el té verde o el té en general? Porque casualmente descubrí una vez que me hacía muy bien. Y una vez que no me sentía muy bien y preparé un té y me hizo estupendo, me sentí bien y desde ahí empecé a seguir tomando té verde y tomo todos los días. Y antes de dormir siempre me tomo una taza. Ah, buenísimo. Así que me encanta. ¿Y solamente té verde y no todo tipo de té? También otros tés de jazmín y con miel porque yo soy un poco como de tendencia de comidas naturales. Me acomodan mucho. Buenísimo. ¿Cómo nace esta idea de especializarse en transportes? Que es algo que a mí me llama mucho la atención y que me gustaría saber. Yo creo que nací con muchas inquietudes. Me encanta, siempre he sido como curiosa para aprender cosas, me encanta aprender. Desde chica yo tenía el sello bastante nerd porque pasaba encerrada leyendo, chica, y me iba bien en el colegio y entonces en mi generación, cuando a uno le iba bien en el colegio, entraba, en ese tiempo había muy pocas carreras, pero a ingeniería, leyes, medicina. Yo dije, no, ingeniería me gusta más porque me cuestan más las matemáticas. Entonces, como era más desafiante, yo dije, ya, voy a probar a ver cómo me va. Y tenía una particularidad que a mí me gustó mucho, y es que además de los modelos matemáticos de simulación de tráfico, en fin, proyección de demanda, tiene un componente que es de estudio social. Y uno puede hacer modelos matemáticos predictivos del comportamiento, pero tienes que entender mucho las motivaciones, por qué las personas viajan, por qué deciden vivir en un lugar, por qué deciden tener un cierto patrón de actividades. Y eso me pareció súper interesante. Entonces, por eso mismo puedo también imaginar que cuando le ofrecen dirigir el Ministerio de Transporte, decide tomar ese desafío, siendo un ministerio que igual, al menos yo encuentro súper complicado de poder dirigir. Muy complicado. Yo partí siendo subsecretaria de Transporte, fui 4 años. Y ese trabajo era mucho más, también más como puertas adentro, digo yo. Los subsecretarios tienen un rol que es más administrativo, técnico, de funcionamiento del ministerio y también de desarrollo de políticas públicas, pero es menos visible que el ministro. Y después cuando me tocó hacerme cargo del ministerio, claro, el desafío era monumental, porque yo me sentía muy cómoda en el otro rol, en el rol técnico, como digo, y de gestión, y en el cargo de ministro uno tiene un rol mucho más político, de mucho más visibilidad, está mucho más expuesta también. Es muy difícil porque además uno como subsecretario tiene un jefe y ese jefe es el que lleva el timón del bote. En este caso tenía que llevarlo yo, entonces eso implica que uno tiene que tener también una propuesta que hacer para conducir el ministerio y que todos se sintonicen con esa propuesta. En ese caso, independientemente de que habían todos estos desafíos por hacerse, pensando en todo el tema del Transantiago que venía desde el 2005 más o menos, aún así con todos esos desafíos decide tomar la carga. Sí, porque yo tenía desde hacía tiempo algunas ideas para reconfigurar Transantiago. Yo participé activamente en las discusiones iniciales y tenía muy claro por qué había fallado. Pero además en el tiempo me di cuenta que los contratos, por ejemplo, no tenían los incentivos correctos para dar servicio. Entonces, cuando en un contrato tú pagas a todo evento, suban o no suban pasajeros, el incentivo está en gastar lo mínimo, no subir pasajeros, con lo cual el bus va más liviano, consume menos combustible y el operador que tiene el contrato tiene una mayor rentabilidad. Pero ese no es el espíritu con el cual uno se lo entrega. Pero después había una serie de cosas que yo encontraba que había que hacer, modernizar los buses, cambiar los contratos, separarlos de la operación, que tuviéramos operadores muy buenos
y aparte los terminales como un bloque de infraestructura y aparte los buses como una provisión de flota, como negocios independientes. Y eso lo logré hacer. Y eso también ayudó a subir los índices de evaluación, que ahora están bastante bien. Buenísimo. En la política se suele hablar de adversarios, pero no mucho de los amigos, y menos si es que hablamos de cuando son del mismo género. Sin embargo, usted ha formado una amistad con Evelyn Matei desde hace varios años. ¿Qué ha significado para usted tener una amiga en términos de desarrollo político? Evelyn Matei para mí es un referente en política. Ella entró a la política hace muchos años, nos conocemos hace más de 30 años, cuando ella era diputada en San Antonio, ahí nos conocimos. Y después nos hemos seguido encontrando en distintas circunstancias. Ella fue ministra del Trabajo cuando yo era subsecretaria de Transporte, entonces nos tocaba trabajar mucho con los trabajadores portuarios, por ejemplo. Y tenemos una visión bastante parecida de la forma de resolver los problemas, somos bien prácticas las dos. Y ella está ahora liderando las encuestas porque tiene la pasta política para hacer tareas de gran escala. Así que para mí es un privilegio tenerla como amiga y a pesar de que no nos vemos tanto como de repente nos gustaría, siempre es de esas amistades que cuando uno se ve es como si hubiera estado toda la semana conversando. Y además compartimos a veces opinión política. A veces nos llamamos para qué opinas de esto, qué opinas de esto, o conversamos sobre cuál es la mejor forma de abordar algún problema, pero yo he aprendido muchísimo de ella. Tenemos esta foto que vamos a pedir que la observe y que nos diga qué es, de qué año es, si es que se acuerda, y qué significa para usted. ¡Ay, qué linda! Sí, esta foto, aquí estoy con mi mamá y mi papá y mi hermana. Ahí la voy a poner. Yo aquí debo haber tenido unos 8 años, 9 años por ahí. Sí, yo creo que estaba viviendo acá en Santiago, estaba estudiando en el Colegio de las Carmelitas. Y me da risa cuando la veo porque desde que nací uso cintillos y cosas en la cabeza. De hecho, ando con una ahora. Y aquí aparezco con cintillo también. Pero me trae muy gratos recuerdos porque nosotros como núcleo lo pasábamos muy bien. De hecho, mi mamá tiene 98 años y está absolutamente lúcida y sigue todo lo que yo hago y me da consejo. Mi papá murió hace más tiempo y con mi hermana me llevo muy bien, entonces es como que este es el núcleo acogedor en el que yo crecí. Y tuve una infancia súper feliz, no con muchas cosas, pero sí con mucho cuidado, con mucho entusiasmo por las cosas, buenas conversaciones. Mi mamá súper preocupada de nosotros, de la casa. Y mi papá, yo creo que él tuvo un rol bien importante, porque él siempre nos decía, estudien para que no tengan que depender de nadie. Y eso no era tan habitual en ese tiempo. Cuando yo entré a la universidad todavía era inusual entrar a estudiar, por ejemplo, ingeniería. Él también, me acuerdo que varias veces me dijo que tenía que pensar en estudiar ingeniería. Así que, no, lindos recuerdos. Nosotros le vamos a pasar unos conceptos, que son estos cartoncitos, leerlo y decir con qué usted asocia este concepto. La llevan. Yo creo que es el tiempo de las mujeres, que finalmente hemos logrado. Cuando uno lee los libros desde 1800 de Mary Wollstonecraft, que reclamaba ya la igualdad de derechos de las mujeres y el no sometimiento al marido, cosas bien revolucionarias. Ha costado mucho y es un camino duro, pero creo que es necesario que en el mundo haya más equilibrio. Cuando yo pienso que mi mamá, como te contaba, tiene 98 años y ella pertenece a la primera generación que votó por un presidente en Chile. Entonces no estamos hablando de un berrinche callejero, estamos hablando de derechos
tan esenciales como poder votar. Gabriela Mistral fue Premio Nobel de Literatura en 1945 y recién pudo votar por un presidente en Chile en 1952. Entonces, hay un rezago de participación de mujeres, de calidad de participación. ¿Quién podría dudar que Gabriela Mistral es un tremendo aporte a la cultura del mundo? Y así todo, no tenía el derecho a voto. Yo creo que las mujeres tenemos mucho aporte que hacer, mucha huella que dejar, mucha convocatoria, como mucha calidez que entregar también y mucho talento. Si el talento se distribuye igual y no tener a las mujeres son talentos perdidos. Esto para mí es un poco misterioso, el liderazgo, porque a mí me invitan muchas veces a seminarios de mujeres líderes, pero si a mí me pidieran una autodescripción, creo que la palabra que no pondría es líder, porque no es algo como que yo identifique claramente como algún rol, pero sí siento que uno tiene liderazgos, por ejemplo, de equipos, y yo creo que eso muestra como una capacidad de integración de los grupos y de buena calidad del trabajo. Entonces, yo creo que, de nuevo, yo prefiero pensar en el resultado y empujar para que ese resultado ocurra de la mejor forma posible. Eso puede ser, de alguna forma, liderazgo, pero he leído libros, he visto, por ejemplo, una definición que a mí me gustó mucho, es una que leí en un libro de González, el expresidente de España, que dice: los líderes más eficaces son aquellos que hacen brillar a sus equipos. Y yo creo que eso a mí me representa un poco, como yo trato siempre de sacar lo máximo para que se potencien todas las capacidades que están ahí, y creo que eso ayuda mucho también porque las personas sienten que tienen un reconocimiento, un rol. Ese tipo de liderazgo a mí me gusta. Sororidad, esta es una palabra nueva y yo creo que viene como del inglés y es como una especie de solidaridad entre las mujeres que yo creo que a veces es necesaria. A mí me ha tocado ver tratos duros a mujeres. Hace poco, en un panel, había un diputado y estaba opinando la secretaria general de un partido y él le dijo: silencio. Y es algo que no se hace con nadie, pero yo salí en defensa de ella. Dije: perdón, diputado, pero eso no se hace, porque son estos actos inconscientes de desprecio. Y yo creo que ahí sí tenemos que tener como algún canal que nos ayude a asegurar el respeto. Lo quiero con todo mi corazón a Chile. Yo creo que, como decía antes, por mi vida en un entorno militar, todo lo que tiene que ver con la patria, con el servicio, con una vida que valga la pena para los demás, es muy importante. A mí me ha pesado mucho eso. Y eso me motivó a seguir en el ámbito público, y después que yo había trabajado 12 años en una empresa inglesa de consultoría, estaba bien, digamos, no tenía ninguna duda que podría haber seguido. Pero una vez que empecé a trabajar en lo público me di cuenta que las necesidades del país son inmensas y que ojalá todos los que tenemos una profesión y alguna capacidad de resolver algún tema destináramos en algún momento de la vida, tal vez no toda la vida, pero en algún momento de la vida, algunos años a eso. Y tratar de trabajar para que Chile crezca y se desarrolle y sea un país de muchas oportunidades. Perfecto. ¿Qué mensaje le daría a las mujeres del futuro? Que el mundo está por delante. Yo creo que el mundo que viene
está lleno de infinitas oportunidades. Yo creo que las mujeres, junto con tomar roles en las decisiones más claves del país, llevamos adentro una posibilidad que a veces es más abundante que la de los hombres, de proteger ese vínculo humano. Yo creo que esa combinación entre participar, aportar, esforzarnos, lograr posiciones para ayudar a tomar decisiones, tiene que ir reforzada con ese componente es como una cosa muy sutil, pero como de relación humana.